A continuación, damos paso a la tercera de las ponencias sobre los problemas, los retos y las respuestas a dos grandes asuntos: la protección de datos y la ciberseguridad. Pido a la moderadora de la ponencia, Carmen Pérez Andújar, que suba al escenario junto con los 5 ponentes de hoy: Elvira Tejada, José Luis Piñar, Silvia Barrera, Francisco Pérez Bés y Luis Pablo del Árbol. Buenos días, compañeros y compañeras. Damos inicio a la tercera ponencia que abarca 3 temas de gran actualidad. Por un lado, vamos a hablar de protección de datos. Como muchos de vosotros seguramente ya sabéis, el 4 de mayo de 2016 se publicó el Reglamento 679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de protección de datos y a la libre circulación de los mismos. Dicha norma obviamente recoge muchas novedades y estas novedades van a implicar una nueva aproximación a todo lo que es la protección de datos. Por otro lado, vamos a abordar la ciberseguridad. No somos ajenos a que las nuevas tecnologías implican la necesidad de desarrollar mecanismos de protección en nuestro día a día. Todos trabajamos con datos muy sensibles, no solamente a nivel institucional, sino también en el ejercicio de nuestra profesión. Y, lógicamente, esto hace que tengamos que ser más sofisticados a la hora de proteger esos datos y tengamos que adaptar nuestras instituciones y nuestros despachos a las nuevas tecnologías. Hace poco asistimos con bastante perplejidad a un hackeo de los sistemas informáticos de grandes empresas en todo el mundo. Esto puso en evidencia que no hay sistemas seguros al 100%, pero que si se cuenta con los protocolos de seguridad adecuados, se puede dar una respuesta casi inmediata a un ataque informático. Y ambos temas enlazan con los planes de compliance. La reforma del Código Penal, como seguramente todos ya sabéis, nos sitúa tanto a las sociedades profesionales como a los colegios y al propio Consejo General de la Abogacía ante nuevos retos que debemos afrontar con el establecimiento de unos protocolos internos de actuación que nos eximan de responsabilidad en caso de que se produzca un ilícito penal. Como no podía ser de otra forma, para abordar toda esta temática vamos a contar con expertos de primer nivel. No voy a hacer una lectura exhaustiva de sus currículums porque yo creo que prácticamente a todos ellos los conocemos, pues son colaboradores habituales del Consejo y además los podemos encontrar en las ponencias y en los cursos que se dan sobre esta materia. Así que, muy brevemente, voy a hacer referencia a Elvira Tejada de la Fuente, que es fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, coordinadora nacional contra la criminalidad informática. A mi izquierda tengo a José Luis Piñar Mañas, abogado catedrático de Derecho Administrativo y ha sido director de la Agencia de Protección de Datos Española. Al fondo tenemos a Silvia Barrera Ibáñez, que es jefa de la sección técnica de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. A su derecha, a Francisco Pérez Bés, abogado y secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, conocido como INCIBE. Y, por último, en el extremo más a mi derecha, tenemos a Luis Pablo del Árbol Pérez, que es el responsable de ciberseguridad del Grupo Telefónica en Latinoamérica. Cada uno de ellos va a tener un tiempo de exposición de unos 7 minutos y con posterioridad vamos a abrir un debate tenemos una serie de preguntas ya preparadas porque todas las materias que vamos a tratar son muy amplias y entonces vamos a intentar centrar el tiro en aquellas cuestiones que más nos pueden interesar a nivel miembros de juntas y la responsabilidad que tenemos institucional y colateralmente veremos algunas cosas que nos afectan a nuestro ejercicio profesional. Y ya sin más preámbulos doy la palabra a José Luis. Bien, pues buenos días a todos. Y ante todo, de verdad, quiero agradecer muy de veras a los organizadores, en particular al Consejo y al Colegio de Granada, por la organización de este evento y por invitarme a participar en esta, creo que muy interesante mesa redonda sobre protección de datos y ciberseguridad, porque plantea 2 retos ante los que se tienen que enfrentar los consejos, los colegios y los abogados. Como ha dicho Carmen, yo tuve la ocasión de estar al frente de la Agencia de Protección de Datos desde el año 2002 al 2007 y recuerdo que en el año 2002 hicimos un pequeño estudio informal para saber más o menos qué porcentaje de personas había
que supiesen de la existencia de la Ley de Protección de Datos y de la propia agencia, y no llegaba al 30% de la población. Hoy creo que a cualquiera que le preguntemos acerca de la protección de datos o de la propia Agencia Española de Protección de Datos, la respuesta que tendríamos sería totalmente distinta. Hoy la protección de datos la tiene todo el mundo en la cabeza. Uno de mis objetivos cuando estuve en la agencia era, yo decía, meter el chip de la protección de datos en la cabeza de todos. Esto además se incrementa ahora, como decía Carmen, por el hecho de que se acaba hace un año de publicar un nuevo reglamento europeo de protección de datos, que de aquí a un año, el 25 de mayo del 2018, será plenamente aplicable, con o sin ley de adaptación. Estamos ante un reglamento y el reglamento comunitario es directamente aplicable sin necesidad de norma de transposición. Bien, es verdad que en estos momentos se está elaborando, mejor dicho, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. La LOPD de 1999 va a quedar derogada en mayo del 2018. De aquí a un año va a quedar derogada, porque la desplaza el Reglamento Europeo o porque se aprueba una nueva Ley de Protección de Datos. Ley que se está elaborando en el Ministerio de Justicia. Ya hay una propuesta de nueva ley. Tengo el honor de haber presidido la comisión que ha redactado la propuesta de nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y que va a suponer, y creo que esto es lo capital, un cambio radical de modelo en la protección de datos. Pasamos de un modelo basado en el cumplimiento estricto de la LOPD y del Real Decreto 1720/2007, de modo y manera que quien trata datos, quien gestiona ficheros, sabe lo que tiene que hacer, aplicar medidas de seguridad de nivel básico, medio alto, inscribir los ficheros, pasar las auditorías en su caso, a un modelo basado en la responsabilidad activa, en la accountability, de modo y manera que los responsables, y responsables son los consejos, los colegios, los despachos y los abogados, van a tener que adoptar las medidas técnicas y organizativas que consideren oportunas para demostrar que se cumple con el reglamento. Esto cambia radicalmente el sistema. Cambia radicalmente porque se va a tener que asumir, en base al riesgo, qué medidas se van a adoptar. Y además, para demostrar a la autoridad de control, a la Agencia de Protección de Datos o las agencias autonómicas del País Vasco, de Cataluña, que son las dos existentes, que se está cumpliendo con el reglamento. Este, como digo, es un cambio radical de modelo y de planteamiento, que no tiene nada que ver con el actual y que va a exigir que en el año que tenemos por delante tengamos que adaptarnos a ese nuevo modelo. Porque, como digo, haya o no ley, el 25 de mayo de 2018 no es que haya que llamar a los transportistas para empezar la mudanza, sino que hay que inaugurar la casa. Todo tiene que estar adaptado a la nueva ley. Esto implica una nueva perspectiva, implica revisar, por ejemplo, las políticas de privacidad, implica revisar los contratos que se tengan entre encargado y responsable, implica revisar todas las cláusulas informativas, implica revisar el título habilitante en función del cual estamos tratando de los datos. Ahora, por ejemplo, y luego si cabe, quizá podamos extendernos en ello en el debate, el consentimiento cambia radicalmente, de un consentimiento inequívoco que admite el tácito, ahora se va a pasar a la necesidad de contar con consentimiento explícito de los titulares de los datos para tratar los datos. Cambia radicalmente el sistema, el modelo sancionador. Ahora España es el país con un régimen sancionador más robusto, más potente en toda la Unión Europea. Como saben ustedes, la LOPD permite poner multas de hasta 600.000 euros. Bueno, eso se queda en nada, eso es una broma al lado de lo que trae consigo el nuevo reglamento, que permite poner multas de hasta 20 millones de euros o hasta el 4% del volumen total anual global de facturación de una empresa. Yo estuve haciendo el cálculo de lo que le podría caer a Facebook, Google, y es estratosférico la multa que se le podría imponer. Este es el primer mensaje que les quería trasladar, sin perjuicio de que luego volvamos sobre temas puntuales. El mensaje de que dentro de un año todo cambia,
Dentro de un año nos tenemos que adaptar a un nuevo modelo, a un nuevo sistema. Esto, evidentemente, no implica que nada de lo que ahora se ha hecho sirva. Por supuesto que sirve. Se puede estar preparado para afrontar esa nueva situación. Pero hay que tener muy presente el cambio radical de modelo que en materia de protección de datos se va a tener que establecer sí o sí, a partir del 25 de mayo del 2018, por mor del nuevo reglamento europeo y la ley que se espera que como ley orgánica esté publicada en el BOE antes del 25 de mayo del 2018. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Voy a dar la palabra a Elvira. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Victoria. Gracias al Consejo General y al Colegio de Granada. Y, bueno, encantada de estar aquí con todos ustedes. Yo voy a enfocar el tema objeto de esta mesa desde el punto de vista que es el mío, que es obviamente el del ámbito de la jurisdicción penal, la persecución penal, ¿no? Y yo quiero añadir a lo que ha dicho José Luis. Él nos ha explicado cómo efectivamente está evolucionando toda la legislación sobre protección de datos de carácter personal, con el objetivo de hacer efectiva esa protección, es decir, de hacer efectivo el derecho fundamental del artículo 18.4 de la Constitución española, que en definitiva es de lo que estamos hablando. Bueno, pues toda esa protección administrativa que se está estableciendo a nivel europeo y ahora a nivel nacional se está trasladando la modificación que se ha hecho en el ámbito europeo, se complementa con una protección también en el ámbito penal. Porque efectivamente son delito aquellas acciones que atacan gravemente a ese derecho fundamental. Es decir, hay un delito que es el artículo 197.2 del Código Penal, que lo que protege es precisamente ese derecho fundamental. Es un precepto que está enclavado en el capítulo primero del título 10 del libro segundo del Código Penal, dentro de los delitos, y es interesante saber dónde encaja, que atentan contra la intimidad, que atentan contra la propia imagen, la inviolabilidad domiciliaria, es decir, lo que son los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y entonces ahí se sanciona la conducta de que aquel que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique datos reservados de carácter personal de otro que se encuentren alojados en registros, en archivos o en ficheros informáticos, telemáticos o también físicos, y también al que acceda a esos datos o los utilice o modifique en perjuicio de terceros. Por tanto, ¿cuál es el objeto de protección de este derecho? Los datos personales, pero no todos, sino aquellos. Y lo explica muy bien, hay una sentencia del Tribunal Supremo que si quieren la pueden mirar, la 40 del año 2016, que lo explica muy bien. Aquellos datos que están alojados en archivos o en ficheros o en registros a disposición de otro. Es decir, aquellos datos personales sobre los que no tiene un control directo el titular de esa información, sino que están metidos en archivos o en ficheros que están sometidos a unas normas especiales de tratamiento, de ordenación, etcétera, etcétera. Por eso son reservados, dice también el Supremo, porque no son datos disponibles a terceros, sino que hay que reunir una serie de condiciones para poder acceder a esa información. Datos de personas controlados por personas distintas de los titulares de esos datos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, yo no voy a entrar ahora a valorar el tipo penal porque no es el momento ni creo que tenga interés, pero sí reflexionar con ustedes a partir de este primer enfoque, que son actividades que están adquiriendo ahora un protagonismo muy especial justamente por la capacidad invasiva tremenda que tienen las tecnologías de la información y de la comunicación. Claro, lo que está en un archivo informático ahora no solamente se puede acceder de una forma manual, pero se puede acceder también a través de un ataque informático externo. Y se refería a eso Carmen, ¿no? Antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que son preceptos que han sido ahora modificados, no el precepto en sí, pero sí el capítulo entero, con la última reforma del Código Penal, justamente para incorporar unos nuevos delitos que lo que sancionan precisamente es eso, los ataques a los sistemas de información. Yo personalmente, y esta es una opinión que no comparte todo el mundo, pero por eso digo que es mía personal, no de la Fiscalía, que quede claro, creo que son delitos que el bien jurídico protegido es la seguridad de los sistemas, más que la intimidad o los datos de carácter personal. Pero
también es cierto que estamos reforzando la protección de esos datos personales, porque ya no solamente va a ser delito acceder irregularmente a esas bases de datos donde están los datos personales almacenados, sino incluso acceder al sistema donde están alojados esos datos, aunque no lleguemos a acceder a los datos mismos. O sea, se ha tipificado como delito la interceptación, la entrada ilegal en sistemas informáticos y la interceptación de las comunicaciones entre sistemas, ¿no? Es decir, es como un adelantamiento de la protección de estos derechos y concretamente de los datos de carácter personal. Es importante eso y estamos ahora trabajando en cómo vamos a aplicar esos tipos penales, pero viene orientado por eso, por la necesidad de defendernos frente a esa capacidad invasiva que tienen las tecnologías. Y el último apunte que quería hacer en esta primera intervención es que por esos tipos penales pueden incurrir en responsabilidad las personas jurídicas. Como ustedes saben, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una cosa absolutamente novedosa. Se incorporó en el año 2010 a nuestra legislación y se incorpora siguiendo también directrices europeas, ¿no? Es un sistema de incriminación específica. En la parte general del Código Penal se señala cuándo puede incurrir en responsabilidad la persona jurídica y luego hay que ir al articulado de la parte especial y ahí te va diciendo en este sí, en este no, en este delito sí, en este no, en este sí, en este no. Bueno, pues justamente este delito, el delito contra los datos de carácter personal, es de los delitos que contemplan la posibilidad de que incurran en responsabilidad las personas jurídicas. ¿Cuándo? Bueno, cuando concurran dos circunstancias, en dos circunstancias. La persona jurídica es responsable por los delitos cometidos por cuenta de la empresa o de la persona jurídica y en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica, uno, por sus representantes legales, por los que tienen capacidad de obligar a la persona jurídica, y por aquellos que o bien a título individual o como miembros de un órgano social gestionan la actividad de la empresa, dirigen a la persona jurídica, al colegio, al despacho, a la persona jurídica. Y también por los delitos que en el ejercicio de sus funciones y en beneficio de la persona jurídica cometan aquellos que están subordinados a los otros, es decir, los empleados, los trabajadores, los segundos, porque los responsables no han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar la comisión de los delitos. O sea, ¿cuándo incurre en responsabilidad a la persona jurídica? Por negligencia a la hora de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometa ese delito concreto en el ámbito de la actividad social. Entonces, esto lo enlazo con lo que decía José Luis anteriormente. Hay una normativa sobre protección de datos que hay que cumplir. Si no se cumple, se incurre en responsabilidad administrativa. Pero, ojo, si ese incumplimiento implica la comisión de una actividad delictiva que se ha producido como consecuencia del incumplimiento de esa normativa, podríamos tener responsabilidad penal. Bueno, queda margen, y si queréis para el debate lo podríamos comentar, pues todo el tema de cómo podrían los planes de compliance, cómo puede la persona jurídica quedar exenta de responsabilidad, etcétera, pero yo creo que así queda encuadrado un poco el tema que quería. Muchas gracias, Elvira. Se me ha olvidado recordaros que tenéis a vuestra disposición las tarjetas para formular preguntas, así que, bueno, tenéis que solicitarlas y luego pasármelas por escrito. Bueno, voy a dar ahora la palabra a Paco. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Agradecer, Presidenta, agradecer al Consejo la organización de esta jornada que me parece de gran importancia. Sobre todo nos da posibilidad de compartir con todos vosotros pues, nuestras experiencias, nuestra visión, y voy a tratar de daros una serie de pautas, una serie de información que creo que puede ser de mucha utilidad para las juntas de Gobierno y, bueno, en cualquier caso, en la parte posterior podemos resolver las preguntas que consideréis oportunos. A ver, en primer lugar, yo creo que huelga decir que vivimos en un mundo amenazado, pero siempre hemos vivido en él, ¿no? Es decir, la abogacía siempre hemos tenido riesgos, hemos incluso tenido riesgos de nuestra propia vida y ahora mismo
yo creo que vivimos en un momento histórico en el cual el riesgo existe ahí por la dependencia tecnológica que tenemos, ¿no? Eso es inevitable y, por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a reflexionar, y este es un foro adecuado, creo, para establecer este tipo de reflexiones sobre cómo podemos empezar a gestionar estos riesgos, ¿no? Pero yo creo que esta charla, más que de ciberseguridad o de protección de datos, que sí, es un tema básicamente de libertad, ¿no? Se está diciendo que sin seguridad no hay libertad y sin ciberseguridad entiendo que no podemos defender las libertades digitales. Y cuando hablamos de libertades digitales podemos estar hablando de derecho a libertad de expresión, la protección de nuestros menores, la libertad de empresa o el propio derecho de voto, con lo cual, como ven, son derechos sumamente importantes. En ese sentido, yo quería compartir con todos vosotros una serie de información acerca de cuál ha sido en el año 2016 los datos que desde el CERT de INCIBE hemos recibido y que afectaban a despachos de abogados. En este caso, como podéis ver en la pantalla, hemos recibido en 2016 70 casos de ransomware y, por desgracia, yo creo que ya lo han comentado en la mesa, pues hace escasamente 2 semanas tuvimos un caso tremendamente importante y, por lo tanto, yo creo que estos datos lo que dejan entrever, por un lado, es que sí que este tipo de incidentes de seguridad, y no nos engañemos, es decir, afectan tanto a colegios de abogados, afectan a despachos de abogados, y, por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a hablar de este tipo de temas con cierta normalidad. Lo único que tenemos que aprender es a gestionar este tipo de incidentes. A mí 70, es verdad, no sé si me parecen muchos o pocos, es la primera vez que tenemos este dato. Eso me parece muy positivo porque significa que los despachos de abogados se han acercado a INCIBE a pedir esta ayuda y a dar este tipo de información que nos permite, a su vez, a utilizarla para poder proteger a otro tipo de entidades iguales o similares. En despachos de abogados también hemos identificado 60 páginas web infectadas con inyecciones de código malicioso. Hemos visto cómo 158 páginas web de despachos de abogados han sufrido algún tipo de modificación por parte de un tercero de manera indeseada, y eso pues, puede afectar evidentemente a la reputación, a la protección de datos a la cual nos estamos refiriendo aquí, o incluso 40 páginas web hemos identificado que alojaban algún tipo de phishing. De manera que, bueno, creo que esto debe ser un punto de partida para comenzar a colaborar la abogacía con las instituciones que se encargan de prestar este tipo de ayuda y a la que me voy a referir a continuación. En primer lugar, yo quería hacer referencia al CERT. Estamos escuchando y creo que ya se ha empezado a generalizar la palabra del CERT. En este caso me voy a referir al CERT de Seguridad de Industria, que es el que coordinamos y gestionamos desde el INCIBE, que, como podéis ver, se trata de un equipo que presta respuesta a las emergencias informáticas que puedan tener los ciudadanos y que puedan tener las empresas. Y cuando hablo de empresas me refiero, como no puede ser de otra manera, a los despachos de abogados o a las organizaciones institucionales que los representan. Después entraré un poquito más en cuáles son las acciones puntuales que hemos establecido entre INCIBE y el Consejo General de la Abogacía que están puestas a vuestra disposición en cualquier momento. Respecto al tipo de ciudadanos, y esto también puede ser interesante por el papel que desempeñan los colegios de abogados en la protección y asesoramiento al ciudadano, existe la Oficina de Seguridad del Internauta, donde podéis encontrar infinidad de información y de documentación que os pueden ayudar también, incluso a título profesional, a prestar este servicio de asesoramiento a vuestros clientes. Hemos abierto una línea especializada para el tema de menores, o dentro de lo que es la página de Protege tu Empresa de INCIBE podéis encontrar un montón de recomendaciones, un montón de documentación o un montón de consejos que os pueden servir para ayudar a implementar estas medidas organizativas y técnicas a las que nos referíamos anteriormente. Aquí yo creo que el tema de protección o de prevención se bifurca, es decir, por un lado tenemos la implantación del Reglamento de Protección de Datos, al cual se ha referido el profesor Piñar, que entra en vigor o será exigible en mayo de 2018. En mayo de 2018 también tenemos la entrada en vigor de la Directiva NIS, que actualmente está en fase de transposición y que también va a exigir en determinados casos el que la empresa que haya sufrido un ciberataque tenga que notificar a sus clientes y notificar al regulador la existencia de este tipo de incidente, con lo cual el mayo de 2018 va a ser bastante divertido. Aquí básicamente, bueno, también centrar un poco el tiro rápidamente en el hecho de que la abogacía y los consejos y los colegios de abogados, por la gestión de datos a las que se refería Carmen al inicio de su exposición, pues nos debemos sentir amenazados. Es decir, gestionamos información muy sensible, nosotros trabajamos como abogados en la confianza de los clientes y, por lo tanto, la confianza del cliente también se debe ganar no únicamente a través de los conocimientos técnico-jurídicos, que sí, sino también a través de trasladarle una debida y adecuada protección de la información que nos está revelando con la confianza que sustenta la relación abogado-cliente y que viene contemplada en el preámbulo de nuestro Estatuto de la Abogacía. Para poder llevar a cabo esta misión de manera eficaz, nosotros entendemos desde el INCIBE que debemos implementar una serie de medidas de diligencia
y tener siempre presente la responsabilidad que estamos asumiendo como abogados, como despachos o como colegios en la gestión de este tipo de medidas. Y, por lo tanto, también esta obligación de implementar medidas preventivas y reactivas, y en este caso medidas preventivas de carácter técnico y organizativo, no solo afecta a la protección de datos, sino también afecta a la protección de los activos que sustentan los datos, que también son protegidos a través del Reglamento de la Protección de Datos. Y de ahí pensemos que siempre nosotros, como custodios de este tipo de información, vamos a tener una responsabilidad legal, incluso desde el punto de vista de responsabilidad de administradores, etcétera, etcétera, pero también la deontología profesional nos obliga a proteger y a preservar principios tales como el deber de secreto o el deber de confianza con nuestro cliente, con lo cual yo creo que debemos también replantearnos o reflexionar acerca de, bueno, no solo la ley me persigue, sino también la deontología es un elemento tremendamente importante que siempre debemos tener presente. Como medidas preventivas, y solo puedo apuntarlas porque no puedo desarrollarlas muchas más, yo sí que me centraría por lanzar un mensaje claro en varias actuaciones que deberíamos empezar a poner en práctica si no lo hemos hecho ya. La concienciación del empleado es fundamental. Como decía también Elvira, desde el punto de vista de la responsabilidad del compliance, tenemos que ayudar a nuestro empleado a tener esta información para poder gestionar cualquier tipo de situación comprometida. Tenemos que sensibilizar a toda la organización. La propia dirección del despacho, la propia dirección del colegio, la propia dirección del consejo tiene que estar sensibilizada con este tipo de situaciones. Debemos estar siempre desarrollando formación continua a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, para que no se produzca ningún incidente indeseado. Y desde luego también debemos buscar el apoyo de los organismos públicos. Aquí en este momento pues tengo el placer de presentar a INCIBE, pero también hay un representante de la Policía Nacional que también está a nuestra disposición para este tipo de situaciones. Yo me detengo aquí, después tengo una exposición un poco más detallada sobre estas acciones concretas que hemos ido implementando en INCIBE y Consejo General de la Abogacía y bueno, a su disposición para las preguntas posteriores. Muchas gracias. Gracias, Paco. Luis. ¿Sí? Muy bien. ¿Me voy a poner la presentación? Usted la pone, sí. Muy bien. Buenos días. Es curioso como los técnicos nos sentimos más cómodos con la presentación, un ordenador aquí al lado y los dos abogados que han hablado, un fiscal y un abogado, tienen capacidad de poder hablar sin ningún apoyo tecnológico. Ahí hay un desafío y para todos, ¿no? Para vosotros un poco más cercano a la tecnología y nosotros también despegarnos un poco de los cacharros e intentar empatizar mejor con todos nuestros clientes o la sociedad en general, ¿no? Bueno, yo soy, como decía Luis del Árbol, de Telefónica. Sabéis que nos atacaron a nosotros y a otros muchos más hace 2 semanas, y cualquier pregunta que tengáis sobre el hecho en concreto estaremos muy contentos de responderla. Darle las gracias al INCIBE porque nos ayudaron muchísimo. Creo que nosotros también al INCIBE dimos un montón de información que puede ser muy útil para que el resto de la sociedad, del sector o del segmento que sea, se beneficie. Así que, bueno, pues de nuevo darle las gracias al INCIBE con el tema este. Bueno. A ver, yo me gustaría encajar 3 mensajes, 2 casi, mejor 2 que 3. El primero es que hay una oportunidad. Estáis viendo que la transformación digital en la que todos de una manera u otra estamos inmersos, sea una empresa tecnológica, sea un colegio de abogados, sea un despacho de abogados, sea una empresa de retail, sea una infraestructura crítica, la transformación digital nos ofrece una serie de canales digitales nuevos para llegar a nuestros clientes o nuestros usuarios o nuestros ciudadanos. Tenemos capacidad de analizar datos para mejorar nuestro negocio, para encontrar nuevos nichos de mercado, para poder ofrecer mejor servicio a los ciudadanos. Las redes sociales nos ofrecen unos canales de comunicación brutales para acercarnos más a nuestro cliente y a nuestro negocio. Hay una necesidad de innovación continua, ¿no? que nos hace estar permanentemente en el límite de que alguien nos copie, de que alguien abuse de nuestra innovación, de que alguien intente robarnos nuestra evolución. Hay una necesidad continua, la tecnología nos ofrece una necesidad continua o nos ofrece la posibilidad de poder ser más eficiente en cuanto a procesos, por tanto reducir costes y aumentar márgenes, que a lo mejor las empresas tecnológicas tenemos más foco en eso, no sé vosotros en vuestro caso. Entiendo que también, cuanto menos se dependa de una persona, que cuesta mucho, y se pueda descansar en tecnología que es más económica y más escalable, digamos, a la hora de crecer, pues mejor. Y también una gran oportunidad de enfocarse en el cliente. Todo esto que he comentado al final nos lleva a enfocarnos al cliente.
como digo, es una gran oportunidad, pero claro, esa exposición que tú tienes hacia estos nuevos canales o estas nuevas oportunidades también hace que tenga una cara negativa. Y es que esa exposición está para lo bien, para lo bueno y para lo malo, para generar negocio, pero por ese negocio nuevo que tú generas también hay otros que se pueden aprovechar de eso mismo para intentar generarte un perjuicio, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de todo eso. Si veis, por ejemplo, en vuestro caso yo creo que es fundamental, ya no hablamos de tanto vender, los nuevos paradigmas ya no va tanto de vender activos físicos, sino de vender información, gestionar y vender información, conocimiento. Facebook pues tiene una red social donde no hay… Facebook en total en todo el mundo tiene, me parece que son 2.000 o 3.000 personas en todo el mundo, ¿no? Y sin embargo es una red social que utilizan millones de personas en el mundo. Uber es la principal empresa de taxis del mundo y no tiene ni un coche, ¿vale? Netflix es la principal biblioteca del mundo y no tiene ni una tienda, ni una cinta de VHS, evidentemente ya no existe eso, ningún CD, ningún DVD, no tiene ninguno. Y Google pues, es la principal empresa de publicidad del mundo, de marketing del mundo, pero no tiene ninguna de esas empresas que publicita. Con lo cual el paradigma, en vuestro caso, mucho más ha cambiado. Ya no vamos de activo físico, esto va de datos, de información, ¿no? Y como digo, todo eso es susceptible de que alguien lo ataque. Pero claro, ya no, antes, si os recordáis los más mayores, las películas de juegos de guerra, donde había alguien que hackeaba por fama, por prestigio, por posicionamiento, ya eso no existe. Esto va de negocio. La gente hackea por algo. Si pensáis, la gente roba tarjetas de crédito, roba usuarios y passwords y no los roba para ponerlo en una estantería y decir, mira, yo tengo 400.000 tarjetas, soy más chulo que tú, soy más guay. No. Las roba para explotarlas, para venderlas, para comprarse cosas, las roba por un fin económico o por un tema de ciberguerra, ciberespionaje. Tenemos todos los ejemplos que ha habido de, iba a decir rumores, yo creo que no son tan rumores, de que tenemos algún presidente de algún país potente puesto ahí por un conjunto de cibercriminales procedente de un país cercano a Europa, y en un momento determinado, pues a lo mejor ese tío está puesto ahí como presidente porque algún cibercriminal lo ha decidido así. Más grande que eso yo creo que puede ser el hackeo de un cohete que vaya a Marte, ¿vale? Pero bueno, de momento es lo más grave que bajo mi opinión se ha dado hasta el momento, ¿vale? Como digo, es un tema económico. Ya, como veis, el cibercrimen triplica el volumen económico generado por el tráfico de drogas, ¿vale? El cibercrimen genera más dinero, creo que por encima está solamente la venta de armas, ¿vale? Pero ya vende más que la venta del tráfico de droga en el mundo entero, ¿vale? No son grandes alijos, son pequeños ransomware, como el que nos pasó hace 2 semanas, donde a la gente se le pide $300 por persona, ¿vale? Pero eso multiplicado por millones de ordenadores en el mundo, solo en Telefónica en España tenemos 30.000 ordenadores. Si hubiéramos pagado $300 por cada uno de esos 30.000 ordenadores, al final no se nos infectaron 30.000, se nos infectaron apenas 1.000. Pero si hubiéramos pagado $300 por cada uno de esos 1.000, pues hubiera sido mucho dinero. Imaginaros, esto estaba repartido por 105 países del mundo, ¿vale? Pues hubiera sido un palo importante. No lo hicimos, evidentemente. Bueno, voy un poquito rápido. Bueno, como veis, hay una evolución en el cibercrimen, en el número de ciberataques que ha habido en el mundo. Ya tiene un impacto económico. Quiero entrar aquí esta transparencia es importante. Mira, en el año 2009, estamos hablando hace 8 años apenas, ¿vale? Se descubrieron instancias de malware. Malware es cualquier software que genera algún tipo de fraude, del tipo el que sea, en un ordenador, en un móvil, en una tablet, ¿vale? 2.3 millones en un año entero. Solamente en el año 2015 se generan 1,2 aproximadamente al día, ¿vale? Estadísticamente hablando, el que me diga que no está atacado, que su ordenador no está comprometido, que su móvil no está comprometido o que su tablet no está comprometida, no le voy a decir que miente, porque evidentemente a lo mejor es desconocimiento, pero sí es desconocimiento o atrevimiento, probablemente, ¿vale? Hay que ser consciente de que esto evoluciona porque es que hay dinero detrás, mucho dinero, más que con la droga, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pero es que ya no solamente afecta a las grandes empresas, ¿vale? No solamente afecta a Telefónica, no solamente afecta a Repsol, no solamente afecta a BBV. Es que ya veis que en el año 2015 aproximadamente el 43% de los ataques fueron a pymes, ¿vale? Me parece que son a pequeña más pyme, estamos por encima del 65%, ¿vale? O sea, la chicha realmente está en sacar muchos bloques de $300 a mucha gente individual que no conoce, que no tiene herramientas, que no tiene capacidad de respuesta, tiene desconocimiento y le es más fácil pagar $300 que poner un pleito, llamar a alguien que le ayude.
es más cómodo, más sencillo pagar $300 y se acabó, me quito el problema, ¿no? Luego, la verdad que no es así. Vosotros sabéis mejor que nadie que cuando se paga un rescate, eso nunca acaba. Empieza, pero nunca acaba, porque luego te piden más y más y más y más y nunca acaba. Al final tienes que borrar y empezar desde cero, quieras o no quieras, ¿vale? Es que el cibercrimen es muy barato, realmente. Es un negocio grande, lucrativo, pero es muy barato. Por ejemplo, no sé, si ves aquí, una cámara hackeada para una chica, hackearle una cámara en el ordenador portátil o en el ordenador de sobremesa vale $1, ¿vale? Para un chico vale menos, $0,01, ¿no? Yo qué sé, robar una tarjeta de crédito me parece que son $250, ¿vale? Montar un ataque de denegación de servicio un ataque de denegación de servicio es tirarte tu página abajo, tu servicio abajo y que nadie pueda entrar, ¿vale? Pues eso está del orden de los $200 también, es decir, que no estamos hablando de miles de dólares o millones de dólares, es que cualquiera de nosotros puede comprar un ataque de denegación de servicio o una tarjeta de crédito platino con el CVV por detrás y la fecha de caducidad y todo por apenas $250. Hay un mercado negro en la Internet que no sé si vosotros conocéis. Lo que se ve de Internet realmente es como un iceberg. Solamente se ve el 10% de lo que tiene Internet. El resto, el 90% restante, está oculto, no lo vemos. Hay que navegar por él de una manera concreta, con unas herramientas concretas, y ahí es donde está el negocio, ¿vale? No hablo ya de asesinatos, secuestros y cosas por el estilo. Como digo, hay que ser conscientes de que no estamos protegidos. Intentamos poner todas las medidas necesarias, pero aún así no estamos protegidos al 100%. Cuesta mucho, ¿vale? Ahora veremos que el paradigma ha cambiado. Ya no basta con prevenir, ya no basta con montarte tu castillo, tus paredes, tu almenas, tu foso, intentar aislarte del entorno porque no funciona. Y la prueba la tenéis hace 2 semanas. Ocurre continuamente, pero por poner un ejemplo claro, hace 2 semanas con multitud de empresas en España, entre ellas la nuestra. Nosotros tenemos que decir que no fuimos buenos previniendo, ¿vale? Porque no instalamos los famosos parches de Windows que había que instalar. Si alguno siguió un poco el tema, pues había que instalar una serie de parches en una serie de máquinas para que esas máquinas no estuvieran vulnerables a ese ataque, ¿no? No lo instalamos por circunstancias de negocio, porque no es siempre sencillo instalar máquinas, porque a lo mejor instalas ese parche y arreglas una cosa pero rompe otra, ¿no? Es mejor ir poco a poco con seguridad. Pero eso la gente lo aprovecha y por lo tanto la prevención, que sería lo que hubiéramos tenido que hacer instalando esos parches, como fuimos más lentos que los malos, pues se aprovecharon de nosotros. Pero sí creemos que modestamente buenos en la detección, lo detectamos muy pronto, muy prontamente, pero sobre todo en la respuesta, ¿vale? Sobre todo la respuesta orientada a vosotros, a todos los clientes que tenemos en el mundo, tanto de residencial como de pyme como de empresa. Apagamos directamente y no hubo nadie, ni un cliente, ninguno, cero en todo el mundo que fuera afectado por nuestra culpa por el ransomware. Si fueron afectados por otro canal, pero a través de la red telefónica no ocurrió nada de eso, ¿no? Tanto respuesta hacia clientes como nosotros mismos, es decir, limpiar, controlar, meter en cuarentena esos 30.000 ordenadores en Telefónica, como podéis pensar, si alguno tiene un despacho y tiene 20 o 30 ordenadores, no es sencillo, pues imaginaros 30.000 distribuidos por el mundo, ¿no? O sea, perdón, distribuidos por España, no es sencillo. En el mundo hay muchos más, ¿no? Pero en España, 30.000. Pues no es sencillo, pero pudimos hacerlo, ¿no? Entonces, ya no es solamente necesario prevenir, hay que prevenir. Cuando no sea posible prevenir, hay que detectarlo lo antes posible para que el daño sea el menor, y cuando no sea posible detectar en suficiente tiempo, es necesario responder de la mejor manera posible, tanto técnica, y hay también que decirlo, como desde el punto de vista de comunicación, ¿vale? De gestión del incidente, gestión política, gestión de imagen, gestión comercial, gestión de marketing, todo eso cuenta, porque si no, como comentaba antes, esta gente lo que busca es afectar tu imagen, tu marca, tu reputación o tu presencia digital en cualquier caso, ¿no? Como digo, ahora mismo lo comentaba, el objetivo es afectar a tu marca, el objetivo es parar tu negocio porque yo soy competencia tuya y lo que busco es intentar que tú estés parado, porque si tú estás parado yo vendo más, ¿vale? Porque la gente cuando entra a una página o esté buscando un servicio, si no está disponible, como tenemos paciencia cero, no somos cada generación más, vivimos en el instante, si no puedo entrar a la página de tal tienda de ropa, la cierro y me voy a otra, porque necesito comprar ya. Con lo cual, el tema de disrupción del negocio, el tener un negocio parado, es casi de lo que más impacta, ¿vale? Y el tercer nivel es el fraude, cometer fraude en tu nombre, robarte tus credenciales, robarte tus clientes, comprar cosas en tu nombre,
etcétera, ¿vale? Cada uno pues, le afecta 1, 2 o 3 de cada uno de estos temas. Bueno, no voy a entretenerme más porque ya creo que me he pasado de tiempo, pero bueno, los mensajes son estos 5. Que tenemos que asumir que somos atacados, que estamos siendo atacados ahora mismo, ¿vale? Tenemos que asumir que tenemos que vivir con ellos como el que dice, yo no quiero tener bacterias en mi barriga. Bueno, estas son buenas, a lo mejor, ¿no? Es una simbiosis, ¿no? Pero hay que ser consciente de ello, es decir, tampoco te dediques a chupar tornillos del suelo porque a lo mejor ya te pones más malo. Hay que ser consciente de ello, ¿no? Si tú no sabes de esto, pide ayuda. Nosotros pedimos ayuda al INCIBE, el INCIBE también nos pidió ayuda a nosotros, pedimos ayuda al CNI, pedimos ayuda a otras empresas nos piden a nosotros, hay que colaborar, hay que tener a alguien que sepa de este tema. Es un tema muy técnico y hay que apoyarte en alguien que realmente te dé servicio y te pueda ayudar en casos de problemas, ¿vale? Hay que analizar la situación con tranquilidad y con los expertos que te puedan dar apoyo, como digo, un socio cualificado, y luego ejecutar un plan de monitorización continua para poder prevenir, detectar y responder de la mejor manera en el menor tiempo posible, ¿vale? Ahora lo hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, estos eran los 5 mensajes que quería encajar, ¿vale? Gracias. Silvia. Bueno, buenos días. Gracias al Consejo por habernos dado voz y sobre todo por trasladar un poco, menos mal Elvira que no traía al final la presentación porque entonces hubiera pasado muy rápido ya con los conceptos porque más o menos hemos ido viendo con los ponentes diferentes conceptos muy importantes. Yo siempre llevo también mi ordenador, de hecho casi duermo con él debajo de la almohada, pero hoy he acudido al medio más seguro, que es este, doy fe, y además he tomado unas notas porque después de las exposiciones que habéis hecho tan brillantes, los puntos que hemos dado o que han dado el resto de ponentes y que vamos a extendernos más tarde, yo tengo aquí datos técnicos. Yo creo que a mí como representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad me corresponde dar a lo mejor una visión más desagradable, que es el lado de la víctima. Y aunque veremos y hablaremos de planes de reactivos, de defensa, incluso de algún procedimiento o protocolo que ya deberíamos de tener, independientemente de que el año que viene nos obliguen a ello, de reacción, sí que es verdad que cuando, desgraciadamente y cada vez es más a menudo, recibimos llamadas, no hay un día que yo no reciba una llamada también de despachos de abogados, de compañeros suyos que han sido atacados, que han tenido o han sufrido un delito, porque efectivamente hablamos de incidentes, pero en el 90% de los casos son delitos, intrusiones, defacement, denegaciones de servicio, son delitos. Y como tales, nosotros, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tenemos que investigarlos. ¿Para qué? Para llegar a saber cuál es el autor, en colaboración con la Fiscalía, y sobre todo ahora que hay tanta materia nueva, tanta materia que tenemos que orientar a la hora de determinar con qué delito nos enfrentamos, les puedo decir, como ha dicho Luis, que casi antes con dar tantas características del negocio del cibercrimen, digo, no se me vaya a pasar nadie al lado oscuro, a pesar de lo tentador que para alguno pueda llegar a ser. Yo les aseguro que lo que vemos nosotros en el contacto diario con la víctima es muy duro. Y si hay algo que tiene la red y que tiene el cibercrimen, y se lo digo por propia experiencia y por lo que yo veo en las víctimas, es que hay veces que los ataques son tan duros, y sobre todo cuando las empresas, los despachos no tienen un protocolo de reacción, que veremos, uno no se recupera. Ya no sea porque su base de datos está cifrada y ha perdido toda la información, no tiene una copia de seguridad, un backup adecuado, ya sea porque se ha producido un daño reputacional tan grande que nos puede llevar incluso años volver a recuperar esa confianza en el cliente que con tanto trabajo nos hemos labrado, y la red no da segundas oportunidades, y los cibercriminales tampoco. Y es cierto, como decía Luis, que esto es un negocio, y es un negocio muy rentable. Ya les aseguro yo que el oro del siglo XXI no es el oro, que lo es también, son sus datos, nuestros datos. Es la información que tenemos aquí. Y cada vez se paga más por ella. Cada vez es más fácil, como decía Luis, delinquir y obtener información. Todo el trabajo, toda la información confidencial de nuestros clientes se puede ver expuesta en cuestión de horas, y sin ni siquiera saber de dónde viene un ataque, sin ni siquiera tener un protocolo de reacción, sin saber qué hacer
en las 24 horas, sin tener ni idea de lo que está pasando, como vemos algunas veces. Nivel cero en ciberseguridad. Y ya les digo, las consecuencias pueden ser bastante importantes. Y además, contamos nosotros con un aspecto muy negativo y es la cifra negra de delitos que se producen. Y es verdad que por miedo a daño reputacional, por miedo a sanciones, por desconocimiento, por desconfianza, por no tener un protocolo, no se denuncia. Y de hecho, la página web de No More Ransom y de estos ataques de los que estamos siendo víctimas, y más ahora en estas últimas semanas, registró en el último año casi 1 millón de peticiones a nivel europeo. 1 millón de peticiones solo en secuestro de información. Y desde luego no había 1 millón de denuncias. Por lo tanto, independientemente de que luego hablaremos de ciertas medidas, yo les digo que el cibercrimen es un negocio muy rentable y cada vez más. El criminal ya no se expone el tipo para ir a robar físicamente. No, lo puede hacer desde cualquier parte del mundo, con los problemas que tenemos para las investigaciones, cada vez más largas y más complejas, ¿verdad, Elvira? Cada vez más largas y más complejas, porque no tenemos el autor en España, lo tenemos en China, lo tenemos en la URSS, los tenemos en jurisdicciones donde a lo mejor el delito que estamos persiguiendo no es delito, empezando por ahí. Porque además un cibercriminal puede llegar a cualquier parte del mundo y lo estamos viendo con esos mapas maravillosos técnicos de malware, que vemos ahí los puntitos y las bolitas y cada vez vemos más y hacemos ¡oh! Podemos llegar a cualquier parte del mundo, pueden llegar a cualquier parte del mundo y los ingresos son ingentes, con muy poco esfuerzo y con muy poca inversión. Uno puede actuar una banda organizada desde China, desde Rusia, desde España, desde Alemania, desde Holanda, de Estados Unidos, da igual. Por la red se comunican y además utilizan sistemas cifrados. Se pueden comunicar y cometen delitos utilizando redes con posibilidades de rastreo bastante complicadas. Por lo tanto, cuando yo pregunto ¿y qué hay que hacer cuando se es víctima de un delito, aparte de reportar, comunicar los incidentes? La gente dice denunciar. Denunciar es un medio para saber quién puede estar detrás de esos hechos, porque no olvidemos que aparte de responder, de mitigar, de resistir, de hablar de seguridad ofensiva, de esos conceptos de los que se habla ahora, también hay que quitar a los autores del medio. También hay que identificar y también hay que detener a esas personas, porque muchas de ellas probablemente sean autores de otros ataques que estamos viendo a posteriori. Por lo tanto, la denuncia es un medio, pero no es la solución. La solución es tener protocolos de respuesta. La solución es tener claro qué hacer las 24 horas después de un ataque. La solución es tener claro que si ni siquiera nuestros empleados, que a lo mejor viene el ataque por alguno de nuestros empleados, tiene que desenchufar el dispositivo que tiene conectado a la red. Eso lo tienen que tener muy claro. ¿Y qué pasa? Que hay CEOs y grandes directivos de empresas que hacen transferencias de 900.000 euros pensando que han encontrado una línea de negocio con una persona que no conocen a una cuenta de Hong Kong. Y así estamos. Y hablamos de grandes empresas. No hablamos de zapaterías Paco, que también puede hacerlo. No creo que gane tanto, pero también. Es responsabilidad de todos. La solución a esto es tener un protocolo. La solución de esto es tener un plan de reacción. Es anticiparnos a todo esto. Luego ya investigaremos, buscaremos a los autores, pero no es la solución. Por lo tanto, espero que ahora durante esta mesa redonda demos más claves, cómo actuar, sobre todo en materia del ataque, de ciberataques, y sobre todo pensar, y quiero que tengan claro, que los ataques, el cibercrimen, no es responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que también, no es responsabilidad del INCIBE, que también, no es responsabilidad de la Fiscalía, que también, o de los órganos jurídicos o de las empresas. La responsabilidad es nuestra, de poner nuestros medios necesarios al alcance para evitar, para prevenir. Porque ya les digo que luego las investigaciones tienen lo suyo y, por supuesto, no son el medio. Así que espero poder darles ahora con los compañeros de la mesa algunas claves, que hay tiempo y hay que tener ganas para poder implementar y poder hacer frente a estas nuevas retos que nos vienen por delante. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. La verdad es que me surgen muchísimas preguntas y muchísimos temores, ¿no? como miembro de Junta. José Luis, el reglamento está en vigor, pero todavía no es de aplicación, ¿vale? Entonces, la aplicación vendrá en mayo de 2018. ¿Qué tenemos que hacer los colegios? ¿Qué tiene que hacer el Consejo? Porque, claro, queda un año, menos de un año, y yo no sé si todos los que estamos aquí en nuestras corporaciones ya nos estamos adaptando al reglamento. Entonces, te agradecería si nos pudieras decir un poco, bueno, pues cuáles van a ser esas obligaciones que tendríamos ya que estar implantando. Sí, efectivamente, el tiempo que queda es muy poco, es menos de un año, y un año es muy poco para adaptarse al reglamento. Yo vuelvo a insistir en que estamos ante un cambio de modelo. Entonces, hay ciertos cambios generales que hay que tener en cuenta y luego algunos puntuales, concretos, del día a día. El cambio general más importante es que se vuelva a poner en la agenda el tema de la protección de datos, que nunca ha desaparecido, que siempre está presente, pero ahora más. La protección de datos tiene que pasar a ser una prioridad, se quiera o no se quiera. Por muchos motivos, entre otras cosas porque estamos defendiendo, como antes decía también Elvira, un derecho fundamental, el derecho fundamental a la protección de datos, y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Y es evidente que los consejos, los colegios de abogados, los despachos y los abogados estamos especialmente comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales. Dicho esto, temas que hay que poner en marcha, por ejemplo, ya no habrá que inscribir los ficheros, como antes decía, pero sí hay que llevar un registro de actividades de tratamiento. ¿Qué es este registro de actividades de tratamiento? Un registro, ya desaparece la idea de fichero, se va más a la idea de tratamiento. Un registro de actividades que viene a ser más o menos el equivalente al contenido que hay ahora en la LPD sobre la inscripción de los ficheros, pero que tiene que llevar cada responsable, repito, los consejos, los colegios, los despachos y los abogados son responsables de tratamientos, llevan a cabo tratamientos y son responsables, y tienen que elaborar este registro de actividades en el que se establezcan qué tratamientos se están llevando a cabo, si hay o no, cuál es el título habilitante para el tratamiento, qué categorías de datos se están llevando a cabo, si hay o no cesiones y a quién, en base a qué se tratan los datos, si hay en su caso transferencias internacionales, cuáles son las medidas de seguridad que se han implantado o se tienen que implantar, quién es el, y a esto me referiré ahora, si te parece, Carmen, más adelante, quién es el delegado de protección de datos. Todos los organismos públicos, autoridades ahora mismo, y también los consejos y colegios tienen que contar con un delegado de protección de datos obligatoriamente. El reglamento así lo ha establecido y la ley que se está ahora redactando insiste en ello. En cuanto a autoridad o organismo público, más por la vía de organismo público, consejos y colegios tienen que contar con un delegado. Hay que también revisar todos los contratos de responsabilidad encargado y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, revisar las medidas de seguridad. Ahora, las medidas de seguridad son aquellas que fija el decreto 1620/2007, de nivel básico, medio, alto, en función de las categorías de datos. Este tema cambia radicalmente. A partir de ahora, se tendrán que establecer las medidas de seguridad que se consideran oportunas, adecuadas, pertinentes, para garantizar el cumplimiento desde, y esto es clave también, la perspectiva del riesgo. Hay dos puntos esenciales en el nuevo modelo: la responsabilidad activa y la aproximación en base al riesgo. El riesgo que se asume en el tratamiento de la información. Teniendo en cuenta también que se va a imponer como obligatoria la notificación de violaciones de seguridad. Si se produce alguna violación de seguridad, y estamos aquí hablando de múltiples posibles violaciones de seguridad, es obligatorio notificarlo de inmediato, o va a ser obligatorio notificarlo de inmediato a la autoridad de control, la agencia española, en todos los casos, salvo los consejos y colegios del País Vasco o Cataluña, que tendrá que notificarlo a la agencia catalana o a la agencia vasca. Está también constituida la andaluza, el Consejo Andaluz de Transparencia y Protección de Datos, pero no ha asumido todavía competencias en materia de protección de datos, de modo que los consejos y colegios de Andalucía se siguen relacionando con la agencia española. Habrá que notificarlo a la agencia y también, si esa violación de seguridad implica un riesgo para los afectados, también a los afectados hay que notificar las violaciones de seguridad. Este es un cambio también sustancial. Hay que también revisar todas las cláusulas informativas, porque la información que ahora se tiene que dar es mucho más intensa.
es mucho más detallada y se está analizando la posibilidad de que haya informaciones en varias capas. Una capa inicial con la información sustancial, esencial, que haya que facilitar a los afectados, y una remisión a una información más detallada. Y también hay que revisar todos los protocolos en tema de los famosos derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que cambian y se incorporan nuevos derechos, en particular el derecho al olvido, supresión de olvido, el famoso derecho al olvido, y uno muy importante, el derecho a la portabilidad. Tenemos que tener en cuenta que cualquier afectado va a poder pedir a cualquier responsable que le facilite, no es derecho de acceso, es otra cosa, que le facilite todos los datos que tiene en un medio usual y compatible para que él pueda trasladarlos a otro responsable o que un responsable se los traslade a otro. Estas son algunas de las cuestiones, quizá luego podríamos entrar más en detalle con la figura del DPO, el Delegado de Protección de Datos, pero estos son solo algunos de los puntos que hay que tener muy presentes, porque, repito, el 25 de mayo todo esto tiene que estar ya aplicado y es evidente que los consejos y los colegios, quienes nos movemos en el mundo del derecho, tenemos que ser referente en este ámbito. No podemos estar por detrás cuando estamos hablando de la protección de un derecho fundamental. Bueno, mucho trabajo, ¿no?, de aquí a un año. No poco, no poco y poco tiempo, la verdad. Profundizando en el delegado de protección de datos o DPO, ¿no?, como se le conoce, ¿qué perfil tiene que tener? ¿Tiene que ser un abogado? ¿Tiene que ser un técnico? ¿Tiene que cada colegio tener un DPO? ¿Podemos tener únicamente un DPO en el consejo y que este DPO del consejo dé apoyo a los colegios? ¿Cómo lo vamos a organizar? Sí, esto, fíjate, yo lo ubicaría en dos perspectivas. Una, la obligación legal de contar con un DPO. DPO, se habla de DPO, DPD, es Data Privacy Officer, por eso se habla del DPO, es ya la terminología que se ha instaurado convencionalmente. Y otro también, la necesidad de generar cultura de protección de datos, concienciar. Yo creo que los consejos y los colegios están en una posición privilegiada y casi asumen o deben de asumir una obligación de concienciar en el ámbito de la protección de datos de carácter personal. Concienciar, capacitar, formar, porque, entre otras cosas, primero, como antes decía, van a tener que contar con un DPO y además, no solo los consejos sino los colegios, y además, lo que tú apuntabas, el delegado de protección de datos cuyo perfil no está definido en la ley, tiene que ser, eso sí, un experto en derecho, en leyes, dice el reglamento de protección de datos, tiene que ser una persona que reúna tres características. Uno, ser experto, dice, en normativa sobre protección de datos, dice el reglamento. Dos, tener experiencia. Y tres, estar en disposición de poder desempeñar el cargo, el puesto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se trata de un puesto cuyo titular tiene que ser independiente, absolutamente independiente. Puede ser interno o externo, puede ser interno de la organización o externo, pero en cualquier caso independiente. ¿Esto qué significa? Que no podrá ser en ningún caso despedido, cesado por el desempeño de sus funciones. Por otras cosas, eso ya es distinto, pero por el desempeño de sus funciones, no. Puede ser el responsable de seguridad, al que antes también se hacía referencia. Podría ser, pero no encaja del todo el concepto. ¿Por qué? Porque un delegado de protección de datos tiene que no solo determinar qué medidas de seguridad habría que implantar, sino también los contenidos de las cláusulas de los contratos entre el responsable y el encargado, la cláusula informativa, en caso de que haya transferencias internacionales, y no podemos olvidar que la inmensa mayoría de los consejos y de los colegios llevan a cabo transferencias internacionales a otros colegios, a otros consejos, fuera, si están o no habilitadas, si están o no legitimadas, eso también lo tiene que determinar el DPO. Y además el DPO, que tiene que tener una formación específica sobre esto, va a ser el interlocutor con la Agencia de Protección de Datos. Claro, se podría pensar que no todos están en disposición de contar con un DPO.
Y aquí yo creo que sí que habría que buscar las vías para que cada uno en el ámbito de sus funciones, de sus competencias, de lo que le corresponde, los consejos y los colegios, primero, difundiesen qué es el DPO, difundiesen también los retos y oportunidades que esto implica para los abogados. Se considera que van a ser necesarios ayer lo decíamos, hay quien dice 2, 3, 4, entre 5 y 10.000 DPOs quizá, y los juristas y los abogados tienen una especial posición de partida por las obligaciones que tiene el DPO. Y por eso digo que los consejos y colegios sí que van a tener, yo creo, una posición, y van a tener que asumir una posición muy interesante y al mismo tiempo muy responsable en cuanto a esta figura. Esta es quizá una de las más importantes novedades que trae consigo el reglamento. Gracias, José Luis. Elvira, plan de compliance. ¿Qué requisitos tendría que tener un plan de un colegio, del Consejo General de la Abogacía, para eximirnos de una potencial responsabilidad penal? ¿Y quién sería el responsable penalmente dentro de esa institución? ¿Todos los miembros de junta, todos los consejeros, el decano, la decana? ¿Y a qué nos estaríamos enfrentando? Bueno, vamos a ver. Yo he dicho antes que efectivamente cabe eximirse, es decir, la persona jurídica no es responsable sí o sí, porque entonces estaríamos hablando de una responsabilidad objetiva. Para que haya responsabilidad de la persona jurídica es necesario que se produzca la culpabilidad de la persona jurídica. Y la culpabilidad de la persona jurídica depende del control que ha hecho para evitar que se cometan esas actividades delictivas. Yo creo que la ley es muy clara en general. Yo aquí ya no me refiero concretamente al tema de la protección de datos, aunque es un buen ejemplo, porque fija un modelo que yo lo asimilaría mucho. O sea, hay muchas cosas que me recuerdan en relación con los planes de compliance, con todo lo que establece la legislación sobre protección de datos. En primer lugar, es necesario que la persona jurídica, el colegio, el despacho, la empresa, yo aquí ya no quiero especificar más, tenga un plan de prevención. Yo no creo que es la mejor forma de llamarlo, un plan de prevención donde haya unas medidas de seguridad, unas medidas de control, unas medidas de vigilancia para evitar que se cometan determinadas actividades delictivas. Las que puede cometer o se pueden cometer en el seno de esa persona jurídica. En eso, la circular que ha hecho la Fiscalía General del Estado sobre este tema dice una cosa que es muy clara. Puede haber un compliance maravilloso para una empresa A y yo me lo copio, porque como es muy bueno, yo me lo copio. No, pero es que a ti no te sirve, porque lo primero que tienes que hacer es valorar dentro de tu negocio, igual me da el que sea, dentro de tu entidad, qué riesgos hay. Y en función de esos riesgos, hacer el modelo. Y además ese modelo puede ir cambiando a medida que vayan variando los riesgos. Estamos hablando de tecnologías y ahí es todo abierto. O sea, primer tema. Segundo tema, fundamental. Lo comentaba ahora José Luis, por eso digo que es que veo mucha similitud con toda la regulación que se ha hecho sobre protección de datos y el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero claro, teniendo en cuenta que la responsabilidad penal de las personas jurídicas puede ir a muchas más áreas, pues estamos hablando ahora en concreto de esta. Hablaba del DPO. En el Código Penal no se habla de un DPO, pero se habla de un órgano social, un órgano de la sociedad que tenga capacidad de supervisión, capacidad de control de cómo se está aplicando esa medida de prevención, esas medidas de seguridad. Si hablamos, por ejemplo, de protección de datos, hombre, evidentemente habría que tener, que es el tema que nos ocupa, ¿quién puede acceder a esos datos? ¿Qué medidas de seguridad hay para acceder a esos datos? ¿Qué controles se han establecido para acceder a esos datos? Controles de todo tipo. Por ejemplo, otro tema sería poder llevar un registro de en qué ocasiones se ha cogido información, se ha accedido a información, justificado por qué, qué se ha hecho después con esa información. Todo eso formaría parte del plan de prevención, ¿no? Entonces, tiene que haber un órgano social autónomo que controle que efectivamente eso se está cumpliendo, ¿no?
Y luego, bueno, pues el último elemento es que efectivamente el delito no se haya cometido porque el que lo ha hecho, la persona física, ha conseguido burlar todos esos controles. Es decir, tampoco se piden imposibles. La regla no es decir, como uno lo ha hecho, es que no ha funcionado, con lo cual no me vale, con lo cual… No, esto no. Porque efectivamente se ha podido actuar de una forma muy fraudulenta para eludir todo ese control, todas esas medidas de seguridad. Pero el plan del modelo tiene que ser adecuado. Y además dice la ley que tiene que tener, en el punto 5, incluso recursos financieros previstos para mantener esas medidas de seguridad. Y dice también la ley que hay que establecer como una especie como de normas de funcionamiento interno y obligación de denunciar los incumplimientos para que así el órgano social encargado del control pueda ir supervisando y decir, pues tenemos que rectificar esto y lo otro, ¿no? Entonces, claro, luego hay que concretarlo a cada colegio concreto o cada entidad concreta o cada empresa concreta en función de la actividad que desarrolla. ¿Quién sería responsable? Vamos a ver. Responsable penalmente es la persona física, en principio. O sea, personas físicas van a ser los que han hecho la actividad delictiva. La persona jurídica responde como persona jurídica. Es decir, una persona jurídica no puede ir a la cárcel. La persona jurídica lo que hará será incurrir en una responsabilidad que son las penas que señala la ley para las personas jurídicas, que van desde multas importantes a paralización de un tiempo de la actividad, incluso la muerte, lo que llaman la muerte de la sociedad, es decir, la disolución de la sociedad en los casos más graves. Pero tiene que haber una responsabilidad de una persona física, aunque al final no se concrete. Es decir, el que sufre la pena física, digamos, de ir a la cárcel, no es la persona jurídica, es la persona física que lo haya hecho. La responsabilidad de la persona jurídica es de toda la persona jurídica, no del director o del jefe o del que lleva el órgano de supervisión. Otra cosa es que ese que es el órgano de supervisión sea él el que ha cometido físicamente el delito, que eso es otro tema distinto. Con lo cual puede haber una coincidencia entre el titular, el autor físico de la actividad delictiva y el órgano que dirige la sociedad. Puede ocurrir, pero no necesariamente. Puede ser una actividad cometida por un empleado, por ejemplo, por una falta de control, que responde la persona jurídica, pero como ente jurídico, no como persona física, porque no es una persona. Entonces nos estaríamos enfrentando a penas pecuniarias. Lo dice, yo ahora mismo no recuerdo todas ellas. Bueno, sé que son cierres, son todas penas de persona jurídica. Penas pecuniarias es la menor. Pero un colegio, por ejemplo, no se cerraría. No. Bueno, es que ahí hay otro tema. Ahí hay otro tema. Los colegios profesionales, como tales colegios, porque hay una serie de entidades que están exentas de responsabilidad, lo dice el propio Código Penal, ¿no? No sé si es el Quater, 331 Quater, ahora mismo no recuerdo, Ter, Quater, ahora con esta locura del legislador de que hace Quater, Quinter, Siestes, toda una locura, nos volvemos todos locos, pero por ahí, cuarto y quinter. Quinquies, por ahí anda. Entonces, están exentos de, por ejemplo, los órganos de la Administración, el Estado, órganos de las autoridades autonómicas y tal. Los colegios profesionales no se dice nada por la ley. Nosotros en la circular de la Fiscalía General del Estado sí que ahondamos un poquito en esto. Y decíamos que en la medida en que el colegio profesional participa de funciones públicas y privadas, no estaría excluido del todo de la responsabilidad. En principio podría incurrir en responsabilidad, pero habría que analizar en cada caso en qué tipo de responsabilidad se ha incurrido en cada caso concreto para ver si pertenece al ámbito de la actividad, digamos, de derecho público del colegio o si es la actividad privada, en cuyo caso sí que podría incurrir en responsabilidad. Claro, como colegio no lo vas a cerrar porque eso es una actividad de carácter público, ¿no? Es muy casuístico, la verdad es que eso es muy casuístico y que yo sepa jurisprudencia todavía sobre ello no hay. Pero lo cierto es que las penas de la persona jurídica están tasadas, multa, cierre de locales, suspensión temporal y digo ya hasta la más grave de todas, que es la disolución de la sociedad, la muerte civil de la sociedad. Gracias, Elvira. Paco, Luis, son las 11:20 y los servidores del Consejo y los de los 83 colegios están siendo atacados. ¿Qué hacemos? Correr. Bueno, yo por mi parte, bueno, Luis luego complementa con el aspecto más técnico.
Desde luego, y Silvia también lo adelantaba con el tema del protocolo, yo creo que lo que primero que hay que hacer es saber qué está ocurriendo. Es decir, hasta que no sepamos qué está realmente pasando, tampoco podemos tomar ninguna decisión. Con lo cual, ahí sí que es muy importante establecer, primero mantener la calma, que aunque parezca una obviedad, pues no suele suceder muy a menudo, y a partir de ahí pues establecer un equipo interno de coordinación para que cada uno pues aporte el conocimiento de cuál es el estado de la situación. Ahí, en este caso, a lo mejor tiene mucho mayor importancia la opinión que pueda dar el aspecto técnico que el aspecto de otras áreas del departamento, de otras áreas del colegio, del consejo, del despacho, de la empresa que sea, y a partir de ahí, sobre todo, tratar de trabajar coordinadamente. Yo creo que lo primero que hay que hacer es atacar el aspecto tecnológico, es decir, desde el punto de vista de continuidad del negocio, los técnicos, y Luis me corregirá si estoy equivocado, es decir, empezar a buscar fórmulas de resolver ese incidente para poder reactivar el mantenimiento, la continuidad de la actividad normal. Evidentemente, el resto de áreas del departamento o de la empresa tiene que empezar a aportar cuáles son los siguientes pasos a dar. Aquí el departamento jurídico, que desde mi punto de vista es quien tiene que estar en el área de coordinación y de liderazgo de este comité de crisis, si puedo denominarlo de esta manera, empezar a pensar cuáles son las repercusiones del día después, es decir, cómo vamos a tener que, los técnicos van a tener que levantar esos sistemas sin afectar a una prueba, a unas evidencias digitales que después son las que nos van a servir para poder presentar una denuncia o irnos a fiscalía o que venga la policía. Empezar a plantearnos también el tema de notificaciones a los afectados, si es que fuera el caso. El Departamento de Comunicación tiene que empezar a plantearse cómo va a comunicar este incidente, si es que tiene que hacerlo, en qué momento, etcétera, etcétera. Si hay los pasos que hay que dar frente a la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo. Es decir, hay muchísimos interrogantes, hay muchísimas decisiones que tienen que tomarse en un pequeño plazo de tiempo. Por eso es muy importante, y desde aquí también os animo a hacerlo, esta reflexión, es decir, el ejercicio que acabas de hacer tú, es decir, oye, tenemos ahora mismo, pues que sea un ataque, un ransomware o lo que sea, ¿qué es lo que haría mi organización dentro de las capacidades que tiene? Porque hay despachos grandes, hay despachos pequeños, hay despachos especializados. ¿Qué haría ese despacho en ese instante? Y ese es el protocolo un poco que venía a trasladar Silvia, ¿no? Es decir, cuáles son los pasos que deberíamos dar, si bien es cierto que cualquier decisión que tomemos, ese protocolo no es lineal, es decir, se va ramificando y las decisiones que tomamos tienen consecuencias, ¿no? Yo ahí sí que debo decir, y evidentemente no puedo hacerlo de otra manera, es ofrecer los servicios del CERT de Seguridad e Industria, que precisamente el CERT no es más que un organismo que depende, en este caso del INCIBE, que depende a su vez de la Secretaría de Estado de Agenda Digital, que depende del Ministerio de Economía, Turismo y Energía, Turismo y Agenda Digital, y que es el servicio público que la Administración española pone a disposición de todas las empresas y ciudadanos de manera gratuita para que cuando esto ocurra, sin perjuicio de la ayuda individual que pueda solicitar ese despacho, ese colegio, esa institución ciberatacada, por su parte notifique este incidente al CERT de Seguridad e Industria para que ellos, desde el punto de vista tecnológico, les ayuden a resolver de la mejor manera posible este incidente. Es más, en el momento en que tú accedes al CERT de Seguridad e Industria, gracias a la colaboración que mantenemos con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ese incidente, si tiene indicios de ser delictivo, al haber allí un policía y un guardia civil constantemente, ya ese canal de denuncia se activa y, por lo tanto, ya no es necesario muchas veces, sería la comisaría denunciar, porque ya en ese mismo instante se ha puesto en marcha la fase investigadora, con lo cual agilizamos muchísimo los procedimientos y la eficacia en la persecución y resolución de ese incidente, ¿no? A ver, y lo que estoy contando, dejemos de verlo como ciencia ficción, de bueno, esto le ha pasado a Telefónica, ¿no? Bueno, si le ha pasado a Telefónica, precisamente, esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. En este caso era una situación pues, más o menos conocida que se pudo resolver, pero podía haber sido una situación que afectase a las pequeñas y medianas empresas, como a los despachos, a los colegios. Y en ese sentido yo creo que la responsabilidad de los órganos directivos es saber gestionar ese día después, ¿no? Esos siguientes pasos para que bueno, se puedan ir resolviendo. Tenemos herramientas para resolverlas. Lo que pasa que bueno, cuando la situación afecta a una determinada organización y se sienten ahí solos, pues evidentemente tienen que actuar rápido y tienen que actuar de una manera eficiente y responsable, ¿no? Yo creo que sí, trabajar en un protocolo me parece fundamental y de hecho es una de las líneas de colaboración, como comentaba anteriormente con el Consejo, el poder desde el INCIBE ir compartiendo este conocimiento para que ellos a su vez lo pongan en valor y lo trasladen al resto de colegios y en cierta manera pues ir trabajando organizadamente y ordenadamente para reforzar la ciberseguridad también de colegios y de la abogacía en general, ¿no? Pero bueno, Luis seguro que aportará y añadirá muchas más cosas que yo. Luis. Sí, la verdad que, bueno, lo has dicho tú, la cronología de las acciones a llevar a cabo lo has descrito perfectamente. En el momento que la prevención falla,
entra la detección. En el momento que la detección pues, lo encuentra una amenaza, encuentra un problema, pero ya se ha dado, ¿no? Y no hay capacidad de reacción, lo que queda es la respuesta. Y la respuesta, como tú bien dices, parte de lo meramente cortar lo que es cortar la hemorragia. Hay que cortar la hemorragia y eso es técnico. Pero en paralelo también hay que analizar el impacto y eso hay que tenerlo previsto, porque si no, en caliente, las decisiones que se toman pueden ser aleatorias y unas veces son positivas, otras veces son negativas para tu actividad. Entonces eso hay que tenerlo previsto, no al centímetro, ni al milímetro, ni siquiera con demasiado detalle, porque no es posible saber el tipo de amenaza que nos vamos a encontrar, pero sí tener por lo menos previsto, oye, pues en caso de que me ocurra esto, voy a llamar a mi colegio de abogados o al Consejo General de Abogacía, que tienen un acuerdo con INCIBE, que tienen un acuerdo con un proveedor tecnológico, que tienen experiencia, que se han encontrado con esto otras veces, porque necesito salir jugando la desde el área. O sea, ya tengo el equipo contrario echado encima y necesito salir jugando con elegancia desde mi área y conseguir avanzar en campo contrario, ¿no? Entonces, es importante tener un plan de antemano al que atenerte y luego, a partir de ahí, un comité de crisis que se encargue de, digamos, instanciar, poner en concreto esa amenaza que se ha producido, cómo comunicarla. Yo creo, aquí, hablando, escuchando a mis compañeros, tengo clara una cosa, es que yo no sé si porque me dedico al marketing, pero aquí veo una oportunidad de negocio clarísima, ¿no? Va a haber una ley, esa ley implica muchas cosas, hay mucho desconocimiento. No tengo claro, me decía Elvira, yo no tengo claro cómo se va a discernir legalmente si tú has puesto o no las suficientes medidas correctivas o preventivas, porque puede ser que sí, puede ser que no. Al principio habrá mucha incertidumbre y habrá que apoyarse mucho técnicamente y legalmente unos con los otros. Entonces, veo una gran oportunidad de negocio conjunta entre la parte legal, entre la abogacía o incluso la administración pública a través de la fiscalía o de cualquier entidad de ese estilo con los técnicos, ¿no? Porque al final habrá que dar soporte al cliente, el afectado se tendrá que defender o habrá que atacarlo porque no ha puesto las medidas correctivas suficientes, ¿no? Pero hace falta que el discurso que se haga sea tanto legal como técnico, porque al final es un problema técnico, ¿eh? Con una connotación legal, con una responsabilidad legal, será penal, entiendo que es penal, no es administrativa, es penal, ¿no? Incluso, como hablamos, se paga con patrimonio, se paga con una serie de... Ya no es una multita, sino puede ir más lejos, pero al final no deja de ser un problema legal. Un problema legal complejo, porque como decía Silvia, el atacante puede estar en Corea del Norte. Ahora, ¿cómo vamos a buscar al tío a Corea del Norte? ¿Vale? Entonces, encontrar un culpable no va a ser sencillo. Aquí lo que va a ser es intentar defenderte de la mejor manera posible y que el impacto sea el menor. Entonces, creo que hay una oportunidad de trabajar conjuntamente y sobre todo al principio, porque habrá mucha incertidumbre y bueno, pues habrá muchas lagunas que habrá que cubrir entre la parte legal y la parte técnica, ¿no? Nos va quedando poquito tiempo. ¿Querías apuntar algo, Elvira? Simplemente es que me parece la idea que ha dicho, que yo completamente de acuerdo contigo y además la destaco. Es que estamos ya haciéndolo, quiero decirte. Sí. Es muy breve. Yo creo que nos enfrentamos a un desafío impresionante y estamos todos en ello, ¿no? Siempre pongo un ejemplo, digo, es como si tuviéramos un gran puzzle y cada uno tenemos unas poquitas piezas. Sí. O somos capaces de juntar las que tenemos todos o no daremos jamás respuesta a esto. De hecho, todo el tema de la investigación criminal en materia ciber lo estamos haciendo de la mano con los técnicos policiales, estamos trabajando con CENEPIC, estamos trabajando con INCIBE y aprendiendo unos de otros porque no queda más remedio, con una gran humildad, reconociendo que hay muchas cosas por ir concretando y con un planteamiento de mucha generosidad y mucha disponibilidad. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Nada más. Gracias, Elvira. Silvia, ¿cómo deberíamos, tanto desde el Consejo como del Colegio, tratar las pruebas para permitiros una investigación policial con garantías? Pues es muy importante. La preservación de los registros y de las evidencias digitales es muy importante porque efectivamente sin esos registros que son necesarios encontrar, sobre todo en las primeras 24 o 72 horas para empezar a detectar por dónde viene un ataque o de qué actividad presuntamente delictiva se está ocurriendo,
hay que ponerlo primero en manos de aunque siempre, normalmente cuando hablas con las personas que en principio te comunican un incidente o un posible delito y te dicen, oye, mira, nos ha pasado esto, hemos detectado una fuga de información o hemos detectado o estamos detectando que tenemos un insider dentro de la empresa que está descargando información de la base de datos, cómo actuamos, qué pasos damos, ¿no? Nosotros lo que por lo menos recomendamos es primero preservar los registros e intentar hacerlo con un perito forense, porque evidentemente sí que el técnico de la empresa es el que sabe, ¿no?, cómo funciona el sistema y es una pieza básica a la hora de apoyarnos a nosotros cuando tenemos que extraer esa información, ya sea la policía o el perito forense, pero sobre todo van a ser ellos los que conocen el protocolo para salvaguardarlo y obtener la prueba con la integridad necesaria y además de cara luego al tema de la cadena de la custodia. Por lo tanto, el técnico sí que debe facilitar e indicar cómo funciona nuestro o el sistema vulnerado o atacado, pero en todo caso no hacer el trabajo por su cuenta y riesgo, sino que por eso mismo precisamente. Entonces, o bien llamar a la policía y actuar en colaboración para que podamos extraer las evidencias o hacerlo con un perito forense, elaborar un informe. Y sobre todo nos ha pasado, llega a un desconocimiento absoluto hasta el punto de que una vez que se ha filtrado la información pues en la red o en la deep web, etcétera, nos vienen con esa misma información filtrada ya en un disco duro, ¿no?, en una copia, que nos pide, que nos aportan y que luego nos vuelven a pedir para que no quede o no se pierda esa copia. Digo, si la información ya está en la red pública, ya llegamos a un nivel de desconocimiento absoluto. Por lo tanto, dejarlo en manos de la policía, que tiene que colaborar con el técnico de sistemas, que conoce cómo funciona la base de datos, acudir a un perito forense y obtener una copia de esa información que tenemos en nuestros sistemas, que pueda tener o que nos pueda dar luz sobre dónde ha venido el ataque, no del mismo día donde ha sucedido el ataque, porque hay veces que hay que nos remontamos a los registros de hace un año, porque a lo mejor el ataque se produjo hace 8 meses y se ha programado pues, para un tiempo después o se ha producido después. Y luego, pues, una vez que se extrae esa información, por supuesto, guardarlas en copias de seguridad, que es sobre lo que nosotros nos tienen que aportar y sobre lo que nosotros vamos a trabajar, sobre una copia de seguridad de esa información que, obviamente, para que no se pierda, y ya está, y la original, en muchos casos, quedará en el juzgado. Pero, en todo caso, para garantizar el tema de integridad, la cadena de custodia, lo dicho, especialistas, forenses o policía, acompañada del sistema o el técnico de sistemas, una copia forense, se extrae la información, nosotros la vamos a comprimir, la vamos a tratar, la vamos a hacer, por supuesto, una firma digital para garantizar que esa evidencia que nosotros vamos a extraer al principio sea la que se va a presentar durante el juicio y sobre la que se va a trabajar. Y, bueno, pues sí, por supuesto, no es necesario, a veces nos preguntan si es necesario aportar toda la información durante las 24 o 72 horas, ¿no?, del incidente. No, evidentemente, si luego aparecen evidencias a posteriori, que luego se puedan aportar a posteriori, siempre se puede hacer una ampliación de la denuncia y aportarlo después. Gracias. Vamos a ir terminando y, Luis, voy a ser muy directa. ¿Es seguro el correo electrónico que nos estáis facilitando desde Telefónica a 50 y tantos mil colegiados, empleados de consejos y colegios? Mira, vamos a ver, el correo electrónico que os facilitamos es una suite de un proveedor externo. Eso tiene unas medidas de seguridad que implementa con un determinado nivel, pero hay campo de mejora. Hay servicios por encima del correo, de esa suite que generan estos proveedores de correo, que mejoran, controlan el spam, evitan analizan en tiempo real los ficheros adjuntos, no los filtran o lo dejan pasar sí o sí, todo o nada. O sea, hay servicios por encima que complementan esa suite Office 365 en concreto, pero que tenéis vosotros, me parece, que ayudan a mejorar. De todas maneras, el tema de la seguridad no basta no hay una única medida que gestione todo. O sea, para empezar, el problema de seguridad reside en el ser humano. O sea, el punto débil de la cadena es el ser humano, con lo cual, a partir de ahí, puedes poner todas las medidas que quieras, que si tú te vas dejando llaves de la casa en la barra del bar y puedes tener la cerradura mejor del mundo y todo seguridad perimetral con Prosegur y 14.000 empresas del mundo, al final, si te dejas la llave encima de la barra del bar y está el mando de la alarma y la llave de seguridad, no vale para nada. Entonces,
La seguridad va por capas. Hay una capa que protege el tráfico, hay una capa que protege la navegación online, hay una capa que protege el correo electrónico, hay una capa que protege el dispositivo, el móvil, el ordenador, hay una capa que protege tu aplicación, hay una capa que protege tu reputación en la red social, y hay que implementarla en todas esas capas, porque al final son distintos puntos. Igual que tú tienes ventanas, tienes puertas, tienes el mando del garaje, tienes la cámara que te vigila la habitación. Todo eso son medidas complementarias, pero al final todo descansa en el ser humano. Si tú, por mucho que tengas un Office 365, por mucho que tengas un tráfico limpio de correo avanzado por encima, que ya hablaremos comercialmente porque es como ahora hacemos negocio con eso, es broma. Si al final, después de todo eso, llega la persona y pincha un USB y lo ha, de una cosa que se ha bajado en un cibercafé, pues al final no es suficiente. En caso, por poner un ejemplo, el caso concreto de WannaCry, el vector de contagio no era el correo electrónico, era otra debilidad que había en el sistema operativo, ¿no? Entonces, el tema del correo electrónico es un tema de concienciación. Yo creo que es casi lo que más conciencia tiene la gente, de no abrir correos raros, de no pinchar en enlaces que desconoce, de no abrir adjuntos raros, pero aún así todavía hay gente que no lo tiene claro, ¿eh? Y luego hay una ingeniería social por detrás de esos correos que muchas veces lo hacen indetectables, ¿no? Hay gente que se dedica a investigarte y a generar correos que son muy difíciles de discernir entre uno falso y uno auténtico. Aún así, en general, las medidas de control que implementan los servicios tipo Google, tipo Microsoft, tipo cualquiera, pues para la inmensa mayoría de la gente es suficiente, pero aún así hay nivel de mejora. Gracias. Bueno, nos hemos quedado muy cortitos de tiempo para los temas que estamos viendo. El Consejo, como bien apuntaba Paco, colabora permanentemente con INCIME. Además, se están organizando sesiones de formación en materia de ciberseguridad. En todo el tema de protección de datos también estamos colaborando con José Luis. Yo os animo a que participéis en esas jornadas que se están haciendo. Si no me equivoco, vamos a tener una de ciberseguridad el día 10 de julio. Lucas, ¿10 de julio? Sí. El 10 de julio. Yo os animo a que participéis, porque como veis son temas muy importantes que nos afectan directamente y en el caso de, por ejemplo, de la protección de datos ya vamos cortos de tiempo. También os animo a que participéis en las jornadas tecnológicas. Se hacen 3, 4 al año. Las próximas son en Gijón, en septiembre. Ahí, bueno, pues analizamos quizás más detalladamente las cosas desde el punto de vista técnico y cómo nos afectan a los colegios y al Consejo. Agradeceros, Luis, Elvira, José Luis, Paco, Silvia, el que hayáis venido aquí. Nos hemos quedado muy cortos porque sé que había muchas más cuestiones que teníamos que comentar, pero el tiempo es lo que nos marca. Antes de finalizar esta parte y dar paso al café, me gustaría, por favor, que os quedarais todos porque tenemos a VLEX que nos va a contar cosas muy interesantes y os pido, por favor, que no abandonéis la sala. ¿Vale? Gracias.